Víctor, y Empezamos. Sí. Vamos. Bueno, vamos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Es un día realmente muy feliz para todos nosotros porque es el reinicio de un proyecto que queremos mucho, que es la Cátedra de Consumos Problemáticos, la llamamos también la Cátedra de Adicciones en la Universidad de San Martín. La Universidad de San Martín, muchos la conocen, pero muchos de los que nos están viendo en este momento no están familiarizados con ella. Es una universidad que está en el conurbano bonaerense, en la zona noroeste. Es una universidad con un gran compromiso con el territorio donde habita. Es un territorio muy desigual, un territorio donde tenemos clase alta, clase media, dos golf, digamos, pero también tenemos de los sectores más vulnerables de nuestro país viviendo sobre la basura, de la basura en condiciones realmente poco entendibles en un país rico como el nuestro. Nuestra universidad está atenta a la vida de ese territorio, a la posibilidad de aprender, pero también de llevar su conocimiento para mejorar la vida de todos y todas en el territorio, y esta cátedra forma parte de ese proyecto de territorialidad. Es una cátedra que denominamos cátedra libre porque no es necesario tener títulos previos para ingresar a esta cátedra. Es libre también porque contiene un cuerpo de profesores especializados en múltiples disciplinas. Tenemos abogados, pero además abogados que hacen litigio y abogados que son jueces, como Martín Yadarola, gente del Poder Judicial como Adrián Colacciati. Tenemos también médicos, asistentes sociales, enfermeros. Realmente es una cátedra que intenta mirar toda esta problemática tan compleja desde muchos ángulos. Hace ya unos 8 años que empezamos con la cátedra, fue a solicitud y a propuesta del actual juez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Sergio Torres. En ese momento era juez federal, y de quien en ese momento era juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, que veían con mucho agrado que se instalara una cátedra de estas características dentro de nuestra universidad. Nosotros lo vimos como una gran idea, ahí apareció Adrián Colacciati, siempre nuestra, digamos, nave insignia, que es Susana, que siempre ha empujado este proyecto con gran convicción y que hoy lo lidera, y realmente estamos muy contentos con todo el derrotero que hemos llevado, ¿no? Susana después va a contar un poco algunas de las historias, digamos, que nos ha llevado a otras provincias, a otras municipalidades, esta cátedra, y ha sido siempre muy bien recibida, ha sido exitosa desde el punto de vista de sus resultados y del interés que ha despertado año tras año en nuestra universidad. Realmente para nosotros es un gran honor poder iniciar un nuevo ciclo lectivo. Esta vez lo hacemos en forma virtual, con todos los problemas que tiene la virtualidad, pero con la posibilidad que nos ha dado de tener hoy casi 500 inscriptos. No es habitual, casi es imposible encontrar una cátedra en nuestra universidad que tenga semejante cantidad de inscriptos. Eso demuestra el interés y el compromiso de Susana, de todos los que han trabajado en este proyecto, para llevarlo adelante y convencernos de que era necesario, a pesar de la virtualidad, salir adelante. Entonces yo quisiera agradecer a Cecilia Lucero, la decana del Instituto de Rehabilitación, que ha recepcionado esta cátedra dentro de su área de salud, de sus carreras, y también agradecerle a todo el equipo de la Secretaría de Gobierno de la Universidad de San Martín, al equipo del Instituto de Rehabilitación, por haber hecho posible este encuentro. Quería también dejarles el saludo a nuestro rector, Carlos Greco, que recién estuve hablando con él, contándole de esta reunión. Estaba también muy contento y les envía un abrazo. No solo sabe que estamos acá, gente de la zona de Buenos Aires, San Martín y alrededores, sino que logramos, gracias a esta virtualidad, que haya gente de muchas universidades del país y también del exterior. Así que, bueno, en nombre del rector también, de la Universidad Nacional de San Martín, les agradezco mucho
y le paso la palabra a nuestra decana Cecilia Lucero. Gracias, Héctor. Bueno, antes que nada lo que quería era darles la bienvenida a todos y a todas. Para nosotros es una oportunidad inmensa que se nos ha abierto esta posibilidad de ser parte desde el instituto de esta cátedra, hacerla un poquito nuestra. Así que estamos realmente muy, muy felices con esta nueva edición y como bien decía Héctor, me sumo a todas sus palabras y en especial a esta posibilidad que nos dio la virtualidad de ser tan masivos hoy y también de ver cuánto interés tiene este tema y cuánto interés tiene esta forma de enfocar este tema. Así que, bueno, simplemente eso, agradecerles el estar acá, agradecerle a Susana González también por la dedicación que le pone a esta cátedra y por su constancia con nosotros, con la Universidad de San Martín, que, bueno, como decía Héctor, siempre preocupados por nuestro entorno, nuestro territorio, por lo que ocurre, por la realidad, ¿no? que es fundamental para llevar adelante estas formaciones y la educación, y que tenga esta mirada interdisciplinaria y que tenga esta mirada hacia todos, hacia todas, que sea tan amplia en una temática que nos atraviesa de todas maneras y que además es una temática que no se puede abordar desde un solo enfoque. Es muy complejo y así tiene que ser como está transmitida en esta cátedra. Así que les agradezco muchísimo y bueno, y que disfruten mucho. Gracias. Gracias. Susana. Sí, bueno, me voy a presentar, aunque ya lo han hecho, Susana González, coordinadora de la cátedra. La cátedra, como bien lo dijo Héctor, comenzó en la UBA, en la Facultad de Medicina, a raíz de una inquietud que tenía tanto el doctor Zaffaroni como el doctor Torres de saber qué pasaba con el Paco en la ciudad de Buenos Aires, de qué estaba compuesta esa sustancia que hacía tanto daño, sobre todo a los sectores más vulnerables y sobre todo a los más chicos. Y así empezó. Se convocó un comité de expertos, sacaron un documento de investigación, llegaron a conclusiones, armaron un equipo y arrancó la primera cátedra en la UBA, en la Facultad de Medicina. Parte de ese equipo, el área legal y algún otro docente más, permanece en esta cátedra, porque en ese momento el doctor Zaffaroni dijo, bueno, pero esta cátedra tiene que ir al conurbano. Esta cátedra es necesario que arranque en un territorio donde realmente se necesita abrir estos espacios de discusión y de capacitación para esta temática. Y así fue como el doctor Zaffaroni con el doctor Torres llegaron y hablaron con Héctor. Y Héctor siempre bien dispuesto, porque él nunca dice que no. Y bueno, y así estamos. Hoy, este año empezamos el 9º año, cuando en realidad podríamos haber empezado el 10º, y cuando sea el 10º vamos a festejar. Porque el año pasado nos fue imposible poder arrancar por las dificultades técnicas más que nada de preparar una cátedra de estas características. Yo quiero agradecer básicamente a 4 personas. Una, a Adrián Colasiati, que ya lo mencionó Héctor, porque Adrián es el compañero al cual recurrimos siempre para lo urgente y además quien se encarga de relevar la situación de cada alumno. Él se ocupa más que nada del tema alumnos. Al doctor Martín Yadarola, juez en lo criminal, que este año no nos va a poder acompañar, pero que nos ha dejado sus saludos y ha dejado su equipo a cargo del doctor Matías Álvarez. Y a 2 personas que conocí recién hace un mes, creo, que son Daniela Barrera y Lorena Pena. Si no fuera por ellas, hoy no estaríamos acá en una cátedra virtual. Con la urgencia, con el compromiso que han trabajado, realmente es de destacar. Así que mis felicitaciones y además mi agradecimiento por lo que han hecho. Bueno, la bienvenida a todos. Estamos creo que en 479-80 hasta hace un rato, o sea que si nos descuidamos, ahora debemos estar en 500
500 personas, nos explotó la cátedra. Nosotros estábamos acostumbrados a una presencialidad intensa. Venía mucha gente a participar de la cátedra, proveniente de diferentes estamentos, diferentes realidades, porque como bien lo dijo Cecilia, y Héctor, al ser una cátedra libre, no se requiere título de grado, y cualquier persona puede cursarla siempre y cuando le interese la temática y participe. Así que nosotros en esta cátedra fuimos incorporando algunas cuestiones que este año no sé si van a poder ser factibles de llevar a cabo, como son las pasantías. Vamos a ver el segundo cuatrimestre si es posible, cómo continúa la situación epidemiológica del país. Va a ser difícil que lo podamos resolver, pero siempre está presente el tema, como lo hemos venido haciendo hasta el año 2019. Además, es materia optativa para carreras de grado, esta cátedra. Por lo tanto, cualquier alumno de la UNSAM puede cursarla como una materia más en su carrera. Bien. Y les comento a todos los que están en pantalla y no, porque apenas yo puedo visualizar 10, 12 personas, es muy poco, bueno, pero sí les quiero comentar que el título de la cátedra, el nombre que lleva la cátedra ya da una pista de lo que vamos a hacer. Fíjense, es una cátedra libre, dice así, cátedra libre, o sea que como bien lo han dicho anteriormente, es una cátedra que permite el ingreso a cualquier persona, aún no teniendo título de grado. Interdisciplinaria. Los docentes son de variadas disciplinas, incluso hay muchos operadores comunitarios que también colaboran en la tarea docente con nosotros. Para la adecuada atención de personas, adecuada atención, no cualquier atención es adecuada, no cualquiera. Entonces, remarcado está dentro del título de la cátedra, adecuada atención. Y de personas, no hablamos de sustancias, hablamos de personas, el foco está puesto en la persona, es una mirada integral sobre la persona. Esa persona con consumo problemático de sustancias psicoactivas. Fíjense que en el título no aparece ni la palabra adicciones ni la palabra drogas. O sea, ya nos está marcando una pista para empezar a pensar cómo va a ser el desarrollo de la cátedra, sobre qué puntos vamos a poner el foco, sobre cuál va a ser la direccionalidad de la misma. Yo quiero comentarles por eso, a raíz del título y de lo que propone la cátedra, que se cursa todos los martes, a partir de abril hasta noviembre, en el horario de 18 a 20 horas, quizás con un receso en julio. Quiero comentarles que necesitamos, para poder aprobar la cátedra, van a tener que desarrollar ustedes un trabajo colectivo que va a ser acompañado por una persona que está a cargo, que a su vez es jefa de investigaciones del Hospital Laura Bonaparte, es la licenciada Marcela Raidens, socióloga. Ella va a acompañar el diseño y el diseño y la elaboración del proyecto colectivo para ser presentado a fin de año. Y también el presentismo vamos a tenerlo en cuenta. Ahora, lo difícil va a ser poder, en esta situación virtual, poder resolver el tema del presentismo. Creemos que a través de un chat, de los chats, que cada uno se vaya incorporando al chat y vaya dando su nombre, podamos identificarlos y así poder señalar quiénes están presentes y quiénes no. Yo les voy a leer, porque lo tuve que notar de la cantidad por lo variado que es la población que tenemos en estos momentos en la cátedra. Anoté las ocupaciones de cada uno de los estudiantes, de los asistentes, y traté de resumirlas en la siguiente. Fíjense. Profesores de ciencias de la educación, psicólogos, psicólogos sociales, estudiantes de ingeniería en alimentos, tecnólogo nuclear, diseñador gráfico, contador público, comerciante, terapista ocupacional, docente de educación especial, educadora popular, auxiliar docente, docente indígena, asistente de rehabilitación en adicciones, licenciado en enfermería, jubilados, desocupados, empleados de fábrica, profesor de economía, policía, peritos judiciales, maestro bilingüe intercultural indígena, ama de casa,
médico, psiquiatra, abogados, acompañantes terapéuticos, psicopedagogos, asistente educacional, psicólogos, antropólogos, procurador, estudiante universitario, trabajador social, licenciado en Ciencias de la Comunicación. Hay alguien que se presenta como exadicto, eso después lo vamos a hablar en el curso de la cátedra. Talleristas, periodistas, peluquera, artesanos, musicoterapeuta, dirigentes barriales y becarios. Fíjense la diversidad y la riqueza que tienen ustedes detrás de la pantalla para poder incluso intercalar, interconectarse entre ustedes. Ahora voy a nombrar a qué universidades están presentes, a quiénes ustedes representan. Universidades que están... universidades que han sido registrados a partir de funcionarios o de docentes de esas mismas universidades. La de Córdoba, la de San Martín, por supuesto, la UBA, la de México, Iztapalapa, de México, está presente Violeta, sé que está en pantalla, la de Comahue, la de Cuyo, la UNPAS, de José C. Paz, la Tecnológica, la de Mar del Plata, la de Salta, la de Luján, La Plata, Tucumán, Blas Pascal, Litoral y la UCES. Más o menos 5 universidades están representadas en estos momentos en esta cátedra. ¿Qué ministerios? Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo y Empleo de Jujuy, Ministerio de Salud de Salta, Desarrollo Social del Chaco, Seguridad y Justicia, Ciencia y Técnica y la Gobernación de Neuquén. El Poder Judicial, en los juzgados de garantías de San Martín, de Lomas y de Chaco, y de la Cámara de Diputados del Chaco. ¿Qué municipalidades? La de Guanda, de Misiones, Almirante Brown, 25 de Mayo, El Dorado de Misiones, El Espinillo de Formosa, Córdoba, Villa Ángela, Ingeniero Jacobasi, Garuape de Misiones. ¿Qué hospitales? El de Salud Mental, doctor Miguel Ragone, Nivel 1 El Soberbio, Oñatibia, Señor del Milagro de Salta, doctor Taraborelli, San Francisco de Asís, del Carmen de Metán, Salta, doctor Oscar Allende, Salvador Maza, Campomar, es un hospital municipal, Susques, el hospital nuestro, Eva Perón, el de San Martín, la Cruz Roja Central y la Maternidad Estela de Carlotto. ¿Qué ámbito sindical tenemos representado? La CTA Regional Cañuelas, Lobos, y la CTA del Chaco a través de CETERA. En tema educativo, ¿a quiénes tenemos acá en la cátedra acompañándonos? La Escuela Secundaria Rural 15, la Escuela Secundaria del Barrio Toba en Chaco, el Centro de Formación Profesional, la Biblioteca Popular Carcova de San Martín, el CENS 19 de Viedma, la Escuela 326, la Especial de Plotier, el CUSAM, que es el centro universitario que está dentro de las unidades penitenciarias de San Martín, el Profesorado Secundario en Biología, el Instituto de Formación Docente, la Escuela Perito Moreno, la Escuela José Hernández, el IDAES de la USAM, el Instituto de Servicio Social Remedios Escalada de San Martín y el Rodolfo Walsh. ¿Qué policías nos acompañan? La Policía de Salta, la de Río Negro, el Servicio Penitenciario de Misiones y el Servicio Penitenciario Federal. ¿Qué secretarías y subsecretarías correspondientes a esos ministerios que he nombrado? El SIC de Puerto Tirol, los CAPS de Santa Teresita, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la Subsecretaría de Igualdad y Género, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el Centro de Prevención de Adicciones de Bariloche, la Unidad de Protección Integral, el Programa ECOS de la CENAF, la Dirección de Políticas de Gobierno de Género Municipal, Consumos Problemáticos de Neuquén, la provincia de Neuquén, la Casa de Atención y Acompañamiento del Comunitario de la Cedronar, el CEMIC, el DIAT de Morón, la Secretaría de Salud Mental de Salta, la Subsecretaría de Ciudades Saludables y Prevención de los Consumos Problemáticos,
el Comité Provincial para la Prevención contra la Tortura de Chaco, la Secretaría de Niñez y Familia, el CAC de Castel y Chaco, el Plan ENIA. ¿Y qué organizaciones de la comunidad nos acompañan? Son muchísimas, pero las voy a leer. Espero no olvidarme de ninguno porque como permanentemente se están siguiendo escribiendo, digamos, por ahí queda alguno fuera, pero en el chat después lo pueden mencionar para que yo los incorpore. Amauta, Fundación Capa, Crecer, Apego, que es para personas con discapacidad, Asociación Civil en Raizur, Centro Comunitario Alfarerito, Instituto Adventista de Resistencia, APASA de Río Negro, Instituto Hernando Arias de Saavedra, Leven, Centros de Estudios Cultura Canábica, Plan ENIA, Fundación Generación Sin Grietas, CAIDIN, Centro de Prevención Asistencial INCU, INCALIN, Acción de Personas en Situación de Calle, Centro Ayuda Social Argentina, Coderhouse, Centro Psicosocial Argentino, Caritas Salta, Federación Argentina de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans, Casa Cuñaguapa, Agrupación Isauro Arancibia, Fundación para el Federalismo e Integración Río Negrina de Viedma, Río Negro, Fundación Sí Bariloche, Asociación Civil Mauni, Centro de Apoyo Escolar Comunitario, Pampachay, Asociación Civil Comedor del Fondo, Vientos de Libertad, Centro Cultural Camino Abierto de Río Negro, Azura de Formosa, la obra del Padre Mario, también está representado, Construyendo Puentes, El Hogar Encuentro, Construir Futuro, Asociación Acatu y Fundación Andes. Bueno, ¿qué les parece? La diversidad está dada y la integralidad de la cátedra tiene que ver con todas estas cosas, con un grupo, con una interdisciplina que trabaja de esa forma y con una población con la cual vamos a intercambiar permanentemente, porque el conocimiento es una co-construcción, no es un conocimiento que se elabora de acá y se deposita en la persona que asiste, es una construcción colectiva. A eso apostamos cuando ustedes empiecen a participar de los primeros encuentros. Necesitamos que ustedes participen. Tenemos el chat y tenemos también la posibilidad de levantar la mano. Así que les doy la bienvenida a todos. Yo agradezco esta infinita diversidad que tenemos en la cátedra. La verdad que es un lujo porque es de Misiones, Jujuy hasta Ushuaia, Tierra del Fuego, y una persona que es de la Universidad Autónoma de México. Agradezco esto porque realmente a nosotros nos vamos a enriquecer mucho más de lo que ya hemos podido estar logrando todos estos años. Nosotros hemos tenido una cátedra que ha ido a la provincia de Entre Ríos en su momento durante 2 años por un convenio con el municipio. Pero es la primera vez, y en esto tenemos que agradecer la virtualidad, que tenemos tal pluralidad de voces que vamos a ir escuchando a lo largo de estos martes durante todo el año hasta el mes de noviembre para poder enriquecer la pedagogía de la cátedra, la pedagogía. En estos momentos de incertidumbre me parece que es muy importante contar con espacios de encuentro, con espacios de capacitación, donde cada uno pueda expresar realmente lo que pasa, porque para eso estamos. Así que bienvenidos y gracias a todos. Yo ahora le voy a dar, ¿sí? Perdón, Héctor. Gracias a vos, realmente se demuestra la diversidad, la posibilidad que da esta cátedra de interactuar entre tantas disciplinas, experiencias, etcétera, ¿no? Así que excelente, excelente. Bueno, gracias. Sigamos. Como siempre, Héctor, gracias. Gracias. Bueno, les voy a presentar al doctor Matías Álvarez, que va a estar a cargo del área legal. Él es fiscal adjunto, ¿o me equivoco? Auxiliar. Auxiliar, sí. De la Procuraduría de Narcocriminalidad. Él integraba el equipo del doctor Martín Yadarola y afortunadamente lo conocemos de hace bastante tiempo. Es un excelente docente porque no solamente sabe lo que está diciendo, sino que lo transmite de una manera absolutamente pedagógica. Así que los dejo con ustedes al doctor Matías Gabriel Álvarez.
para que desarrolle el primer tema de la cátedra, que es el de hoy. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias y bienvenidos, primero que todo, a esta cátedra, a este primer encuentro que vamos a tener en relación al módulo legal. Agradezco primero que todo a Susana por haberme convocado nuevamente. La verdad que es ella quien se encarga, vieron la locomotora, de ir poniendo el carbón y ir encargándose de que la maquinaria funcione y que sigamos siempre para adelante cada vez más rápido. Así que la verdad que es un orgullo poder estar acá otro año más y agradecemos muchísimo su coordinación. Como decía Susana, hace ya un par de años que vengo participando dentro del módulo legal en la cátedra. Este año me toca encabezarlo por pedido del doctor Yadarola. Vamos a ser varios, seguramente, quienes participemos de las clases de este módulo, porque son varios los temas que vamos a ir tocando a lo largo de las clases. La idea de este encuentro es hacer una introducción al módulo legal. Como habrán visto ya en la propuesta, y como se señaló a partir de la interdisciplinariedad, son varios los módulos que componen la cátedra, cada uno liderado por diversos profesionales. La intención de hoy es arrancar con una introducción, una presentación de esta parte del módulo legal, que vamos a desarrollar al menos 4 encuentros, después iremos ajustando la agenda en función de los temas y el interés también, para profundizar sobre cada uno de los aspectos que vamos a ver hoy. Dirán, bueno, Susana habló de interdisciplinariedad, habló de atención, habló de un enfoque distinto. ¿Por qué arrancamos hablando de leyes? Arrancamos con estos temas aburridos, legales, tan cerrados, tan cuadrados como somos los abogados, ¿no? Seguramente los colegas que estén acá conectados tendrán una visión similar a la mía, porque si no, no estarían acá en una cátedra interdisciplinaria. Y la intención de este módulo no es aburrirlos con leyes, con normativa, hacerlos aprender leyes de memoria, sino que conozcan el marco legal, conozcan las cuestiones jurídicas involucradas en el día a día, en la cotidianeidad, porque esto es así, quienes trabajan en materia de atención, de consumos problemáticos lo saben bien, que la cuestión jurídica, la cuestión legal atraviesa el día a día de la atención, de los servicios de salud, de la cuestión penal, obviamente, incluso de la vida de las personas y de las familias con consumo problemático. Entonces, entendemos que es muy importante en este sentido que ustedes conozcan, tengan un pantallazo bien claro de las cuestiones legales involucradas, de los distintos aspectos, porque eso es justamente lo que vamos a hablar hoy, de cuáles son los distintos aspectos legales relacionados. Entonces, que tengan una idea general, que sepan los alcances, por ejemplo, muchos psicólogos, terapistas ocupacionales, asistentes sociales que están acá hoy conectados y que intervienen en el día a día, tiene muchísima implicancia en su trabajo la ley de salud mental y todo lo que implica los principios en materia de salud mental, de internación y demás. Entonces, creemos fundamental que conozcan la normativa sobre el tema y puedan tenerla en cuenta para el trabajo cotidiano. También, ni hablar quienes Susana ha mencionado que trabajan en alguna forma vinculados al sistema penal, ya sea en un juzgado, una fiscalía, una defensoría, servicio penitenciario, policía o lo que fuera. Pero también conocer las distintas alternativas que contiene el sistema legal, porque a ustedes les va a pasar que les van a preguntar un montón de veces, o que van a querer entender un montón de situaciones, ¿sí? Bueno, le vas a presentarse una madre, un padre, un hermano, hermana, le va a preguntar, ¿cómo puedo hacer para lograr que mi familiar reciba el tratamiento adecuado? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para internarlo? ¿Sí? O a mi familiar lo detuvieron en determinadas situaciones, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Sí? ¿Qué implica esto? ¿Sí? ¿En qué casos va a quedar detenido? ¿En qué casos, cómo podemos hacer con el tratamiento, la internación? ¿Sí? ¿Qué consecuencias tiene? Entonces, por eso es tan importante hoy dar un pantallazo general y después ir tocando cada uno de los temas legales involucrados de alguna manera en esta cuestión.
Los invito a que si tienen preguntas, por favor, las hagan a través del chat. En principio, pido disculpas a quienes están viéndolo a través de YouTube porque no tenemos forma de interactuar. Ya buscaremos la forma más adelante. Matías, Sí. me dijeron que sí se puede chatear con el YouTube. Ah, perfecto. Yo no lo tengo abierto, pero si Eso me quizás Adrián lo comentó tiene. Lorena Pena, ¿no? Daniela, ¿vos qué opinas? Me habían dicho que sí. Sí, Daniela Barrera. sí, en el chat de ambos lugares, digamos, los que están en el chat, tanto como los que lo están viendo bien, por YouTube, pueden comentar atrás del chat. Sí. Perfecto. Perfecto. Yo no lo tengo abierto, pero si, no sé si Adrián o si alguien lo tiene abierto y después me quiere leer las preguntas que pueda ver, se lo voy a agradecer, porque si no me veo en doble y es un lío. Pero, por favor, siéntanse libres para intervenir. Si alguno que está conectado en el Meet quiere levantar la mano y hacer alguna pregunta concreta, le damos la palabra también, no hay ningún problema. Como ya mencionó Patricia, sí, internación último recurso. Tranquila, Patricia, ya vamos a llegar a ese punto y hablar concretamente de esas cuestiones, ¿sí? Entonces, brevemente, vamos a ver si puedo compartir la pantalla, así me apoyo en el PowerPoint. Bien, no sé si ahí se está viendo bien, Susana, por las dudas. Sí, se ve bien, se ve bien. Perfecto. Bien, entonces, como introducción al módulo dijimos, vamos a hablar de los aspectos legales, del consumo problemático y del problema de las drogas, porque hay un montón de cuestiones que vamos a ver que tienen que ver en particular con lo que muchos llaman las drogas ilegalizadas. Podemos discutir sobre el concepto, pero creo que todo queda claro de qué estamos hablando y sobre todo de qué es lo que implica esto. Cuando desarrollen con otro de los docentes la cuestión histórica del consumo problemático y del problema de las drogas, vamos a analizar por qué algunas drogas entran en esta categoría, algunas sustancias entran en esta categoría y otras no, y cómo forma parte eso de un ámbito de decisión donde se decidió que ciertas drogas entren dentro de determinada categoría más asociada al sistema penal, mientras que otras no lo son. Pero vamos a hablar de estas dos cuestiones porque están directamente relacionadas. Cuando hablamos de derecho, hablamos de, como definición básica, general, de un sistema dedicado a resolver conflictos de la vida social, ¿sí? Para garantizar una vida en paz entre los distintos habitantes. Ahora, el derecho en sí tiene distintos enfoques, tiene distintos abordajes, ¿sí? Que están caracterizados en relación a cada una de las ramas del derecho. Y cada rama del derecho, vamos a ver que le da un enfoque totalmente distinto, no solamente en cuanto al objetivo, sino también en cómo se desarrolla ese objetivo, y en cuanto al tipo de medidas y el tipo de intervención por parte del Estado, ¿sí? A lo largo de las clases vamos a hablar de esos distintos enfoques, porque vamos a ver que todos estos enfoques repercuten de alguna manera en la cuestión que vamos a discutir. Sobre todo el derecho penal y el derecho civil, el derecho administrativo en mucha menor medida, lo menciono acá como para distinguirlo y porque también vamos a mencionar un punto en particular, pero en mucho menor medida. A lo largo de las 4 clases que vamos a tener, vamos a hablar, al menos 2 de ellas, de lo que tiene que ver con la mirada del sistema penal y 1 o 2 de lo que tiene que ver con el enfoque desde la perspectiva del derecho civil. ¿Y cuál es la diferencia entre estos distintos enfoques o abordajes desde el punto de vista legal jurídico? Y vuelvo con la idea. En todos los casos se trata de poder atender o resolver un conflicto, ¿sí?, de la vida cotidiana que requiere ser abordado desde la perspectiva estatal, ¿sí? La pregunta es con qué herramienta el Estado trata de resolver, de regular ese conflicto para solucionarlo y para mantener la convivencia social. Por un lado tenemos el enfoque del derecho penal. El enfoque del derecho penal, por supuesto, implica un enfoque totalmente punitivo, ¿sí? Un enfoque que tiende a establecer sanciones, penas, ¿sí?
utilizando o valiéndose del recurso más fuerte que tiene el Estado, que son las agencias del sistema penal, ¿sí? Las agencias, me refiero a la policía, al servicio penitenciario, al poder judicial, a las fiscalías, ¿sí? ¿Y por qué las más fuertes? Porque están legitimados en determinados casos al uso de la fuerza, porque implica como pena la privación de la libertad individual, y por eso es la herramienta quizás más fuerte y, como habitualmente decimos los penalistas, la herramienta de última ratio, el último recurso, ¿no? Se hablaban de que, hace un rato en el chat, de que la internación es el último recurso de la vía civil. Imagínense llegar a la instancia del derecho penal. Es la herramienta que el Estado tiene o debiera tener reservado para aquellos casos más graves, más complejos, más problemáticos, donde el Estado tiene que intervenir de manera muy fuerte y muy clara para resolver ese conflicto. Ejemplo clásico del abordaje del derecho penal: un homicidio, un caso de lesiones, ¿sí? Un caso de corrupción pública, ¿sí? En esos casos, el Estado tiene que intervenir con su garrote, ¿sí? Con el derecho penal. Obviamente, hay un montón de discusiones sobre la finalidad de la pena, pero en definitiva todos estamos de acuerdo en que se busca sancionar o establecer penas para desincentivar que esas conductas ocurran, ¿sí? Directamente lo que nosotros incluimos como delito, o como decimos habitualmente, se tipifica como delito, es algo que queremos evitar que ocurra, ¿sí? El derecho puede contener un montón de prohibiciones y puede decir, bueno, no se puede matar a alguien, pero eso no significa que eso se vaya a ocurrir en la realidad. Entonces, ¿cuál es la solución por parte del derecho? Bueno, te establezco una pena, ¿sí? Si vos matás a alguien, te va a corresponder 8 a 25 años de prisión como forma de desincentivar este tipo de conductas. Insisto, obviamente que el derecho busca prohibir que esto ocurra, ¿sí? Pero en la realidad, en lo fáctico, en lo material, no puede hacerlo porque no deja de ser una ley. Entonces, busca desincentivarse todas esas conductas a través de establecerles penas, ¿sí? Que es lo que llamamos tipificar, establecer tipos penales. Tipos penales son lo que habitualmente llamamos delitos, ¿sí? El homicidio, las lesiones, el tráfico de drogas, ¿sí? Por supuesto, la estafa, etc. Todo eso son tipificaciones. Son conductas muy concretas, muy específicas y muy limitadas. Insisto con este concepto, el derecho penal es el último recurso que tiene el Estado para desincentivar las conductas. ¿Por qué el último recurso? Porque es el más violento, porque es el que implica el uso de la fuerza legítima, por supuesto, por parte del Estado, ¿sí? Sobre todo para privar a la persona de la libertad, sabiendo que la mayor parte de los delitos, no todos, pero la mayor parte de los delitos, implican la posibilidad de que la persona sea condenada o sancionada con una pena de prisión. Mucho se ha escrito sobre esto, seguramente muchos de ustedes lo saben, digamos, de por qué el encierro es la forma predilecta del Estado de abordar esta cuestión, sin dejar de tener en cuenta el fin resocializador que establece la Constitución y que establecen las leyes. Sabemos las complejidades que tiene el sistema penal y sobre todo el sistema de ejecución penitenciaria, ¿no? Con todo lo que esto implica. Ahora, el derecho penal no es la única herramienta del Estado, ¿sí? Como dije recién, es el último recurso. Y, de hecho, aunque habitualmente podamos ver un montón de casos y un montón o tengas un montón de trascendencia los casos penales, lo cierto es que las conductas que encuadran como delito, las conductas que están prohibidas dentro del sistema penal son muy pocas, ¿sí? Porque están muy limitadas a lo que exactamente está descrito como tipo penal, y son 300 y pico, 315, 316 artículos del Código Penal, ¿sí? Hay un montón que queda de cuestiones que quedan por fuera de eso, y está bien que así sea, porque se supone que el derecho penal tiene que quedar reservado para estas conductas. Hay un dicho que a veces usamos en el derecho penal que dice, si uno no quiere resolver algo, lo más fácil es establecerlo como delito, ¿no? ¿Por qué? Porque parece que fuera la solución fácil, ¿no? Bueno, establezco un delito, pongo una pena y después esto no va a pasar más. Y la verdad es que no es así, ¿sí?
porque las conductas pueden seguir ocurriendo. Todos sabemos que lo que está en el Código Penal lamentablemente sigue ocurriendo a diario, ¿sí? Y pareciera que es una forma muchas veces del Estado de desentenderse del problema, ¿no? Pasar el problema a las agencias del sistema penal y con la expectativa de que porque está penado no ocurra. Y la verdad es que sabemos que eso no pasa, ¿sí? Y muchas veces esta clase de problemas requiere un abordaje mucho más complejo que eso. Como segunda forma de abordar determinados conflictos o determinados problemas, encontramos el campo del derecho administrativo. ¿Qué es el derecho administrativo? Es aquella rama del derecho que tiene que ver con las posibilidades del Estado, concretamente de la administración pública, ¿no? De regular determinadas conductas, de controlarlas y de establecer pequeñas sanciones por un determinado incumplimiento. Ejemplo claro de un caso de derecho administrativo sancionatorio es el caso de las infracciones de tránsito, ¿sí? Si yo excedo la velocidad reglamentaria, ¿sí? Sin causarle daño a nadie, si yo estaciono mal el auto o no respeto la prioridad peatonal, me van a sancionar con una multa, ¿sí? Porque hay determinadas normas de tránsito que establecen cómo debe manejarse una persona que conduce un vehículo automotor, ¿sí? Y que establece un marco regulatorio concreto. Dice, bueno, sí, la velocidad máxima permitida es tanto, cuando uno llega a una boca calle tiene que respetar determinada prioridad, si hay una senda peatonal tiene que respetar la senda peatonal y la prioridad del peatón, etc. Y si no lo cumplo, me va a establecer pequeñas sanciones. No voy a ir preso, ¿sí? A una cárcel por estacionar el auto de la mano izquierda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Claramente no voy a ir preso por eso. Voy a recibir una pequeña sanción que también tiende a evitar que yo cometa o repita esa conducta, pero que obviamente es proporcionada a la gravedad de la infracción y del daño que estoy causando. ¿Sí? Voy a recibir una multa la primera vez, la segunda vez, la tercera vez será más grave. En el caso de algunas infracciones, eventualmente puede recaer la sanción de arresto, que incluso se cumple no estando detenido, sino eventualmente pasando la noche en una cárcel de contraventores y durante el día puedo salir y son penas de 3 días, 4 días, 5 días, no más que eso. Estoy hablando de casos graves y de reiterados incumplimientos, ¿sí? Pero sobre todo hay un enfoque regulatorio, ¿sí? Es decir, exacto, que de alguna manera se permite y se regulan límites, se establece un límite. ¿Por qué hablo del derecho administrativo acá? Que muchos van a decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos discutiendo en el marco de esta cátedra? ¿Qué tiene que ver la ley de tránsito? Bueno, vamos a discutir o a mencionar un caso concreto, no tiene que ver concretamente con el abordaje de los consumos problemáticos, pero vamos a discutir uno que tiene que ver con el problema de las drogas, pero también porque es una variante de respuesta estatal frente a un problema determinado. Lo que pasa, y esto lo vamos a charlar más cuando hablemos del recorrido histórico en relación a las drogas ilegalizadas, que contradice la prohibición, el régimen prohibitivo completo, ¿no? Que es contrario a esta lógica de ver la sustancia y no ver a la persona y su consumo problemático. Entonces la sustancia es mala, por lo tanto queda totalmente prohibido cualquier conducta relacionada con esa sustancia, ¿no? Muchos sistemas que cambian esa perspectiva han incorporado la cuestión del consumo problemático al sistema administrativo, al régimen administrativo. Ya vamos a hablar de la tenencia para consumo personal, de las implicancias penales, de los fallos, de cómo funciona el sistema penal en relación a esto, eso lo vamos a hacer más adelante, pero traigo simplemente a modo de ejemplo el caso de Portugal. No sé si lo conocen, si están familiarizados. Pero en Portugal, hace ya varios años, se estableció que la tenencia para consumo personal de drogas se enmarca dentro de un sistema administrativo, donde hay una comisión que lo que hace es, frente a un caso concreto, trata de determinar si la persona tiene un consumo problemático o no. Si la persona tiene un consumo problemático, establece un tratamiento, o en realidad verifica si la persona necesita un tratamiento, y si está recibiendo ese tratamiento, y si no, se encarga de darle opciones a la persona para que pueda recibir el tratamiento adecuado. Si se verifica que no hay un consumo problemático y hay alguna situación que de alguna manera pueda poner en riesgo a terceros o perjudicar a terceros, puede establecer incluso multas, ¿sí? Insisto, multas, no una pena de prisión,
¿sí? Una multa baja, que muchas veces tiene que ver con la situación económica de la persona, para tratar de también desincentivar este consumo. Pero fíjense esta lógica también que implica que el Estado, a través de un órgano administrativo, se encarga de ver si la persona necesita o no tratamiento. Solo la sanciona si no es un consumo problemático. Sanciona entre comillas, ¿no? Porque dependerá del caso. Como tercera perspectiva o abordaje tenemos el marco del derecho civil, ¿sí? El derecho civil es una rama del derecho muy amplia, es la rama básica del derecho, ¿sí? que establece ciertas nociones básicas que impactan en el resto del derecho. Básicamente es la rama del derecho que se ocupa de la persona por sí misma, ¿sí? Sin requerir ninguna cualidad o ninguna particularidad, ¿sí? El derecho laboral se encarga de las relaciones entre empleados y empleadores, el derecho comercial de las relaciones entre comerciantes o relaciones con consumidores. El derecho civil se encarga de toda la vida de la persona, ¿sí? Se encarga desde que nacemos hasta que nos casamos, morimos, qué pasa con nuestras sucesiones. Tiene un montón de cuestiones reguladas que hacen a la vida cotidiana, pero también tiene un enfoque en un montón de temas, un enfoque tuttivo, un enfoque de protección de la persona, ¿sí? De tratar de proteger determinadas situaciones de la persona. Caso paradigmático de esto, o ejemplo de esto, son las medidas o el régimen que tiene que ver con la protección de niños, niñas y adolescentes. No el sistema de responsabilidad juvenil, sino el sistema de protección en cuanto tiene que ver con el derecho de familia, con las medidas de protección de un niño, niña, adolescente que está en una situación problemática en relación a los vínculos familiares o que necesita un tutor o lo que fuera, ¿sí? El derecho civil mira esa situación no para sancionar a nadie, sino con las herramientas necesarias para proteger a ese niño, a esa niña o a ese adolescente. Lo mismo ocurre porque el derecho civil trae una perspectiva tutiva o de protección en relación a las personas con un consumo problemático, ¿sí? Y por eso es uno de los puntos que vamos a abordar. Y acá no busca sancionar a nadie ni evitar nada. Evitar simplemente el daño a la persona, ¿sí? Entonces establece determinadas herramientas y determinados mecanismos tendientes a proteger a la persona, básicamente a través de dos institutos o sistemas fundamentales que tienen que ver con la internación de la persona y que tiene que ver con la restricción a la capacidad jurídica. Vamos a profundizar sobre eso más adelante. Me gustaría saber si hasta acá hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Estaba viendo los comentarios del chat. Por ahí estoy viendo. ¿Acá alguna pregunta, algún comentario, algo? ¿Estamos bien? Sí, Matías, en YouTube un par de personas preguntan si vas a poder compartir el PowerPoint. No sé si hay alguna decisión al respecto con los materiales, pero algunos están consultando eso. No hay problema, sí, después lo compartimos. Igual esto es un Power muy básico, muy introductorio, pero después lo compartimos a través del mail de la cátedra. No hay ningún problema. Bien, vamos a profundizar entonces un poco sobre cada uno de estos aspectos para que deje de presentar. Ahí está. Ahí se ve bien de vuelta, ¿no? ¿Sí? Bueno. Vamos entonces a desarrollar cada uno de estos tres abordajes que yo estaba mencionando recién. Sigo haciendo una introducción, vamos a profundizarlo después, pero como para que se vayan con una idea general de cuál es el marco legal que establece cada uno de estos enfoques, ¿sí? Dentro de lo que es el abordaje del derecho penal, en la República Argentina, por supuesto, el enfoque está dado por la ley 23737. La ley 23737 es la ley de estupefacientes y es una ley con un montón de cuestiones, una ley muy compleja porque establece un montón de temas muy diversos, siempre con un abordaje desde el sistema penal. Desde el sistema penal. La ley 23737 establece como tipos penales y establece sanciones
con conductas que están relacionadas con el tráfico de drogas, con el contrabando de drogas, es decir, con el problema de la oferta de las drogas, pero que también busca en su redacción original y en sus objetivos atender con una perspectiva penal, sancionatoria, punitiva, al problema de la demanda de las drogas. ¿Cómo? Sancionando delitos como la tenencia simple de estupefacientes o la tenencia para consumo personal de estupefacientes. Ya vamos a hablar oportunamente con cómo ha cambiado esto, ¿sí? Porque a través de diversos fallos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y distintos tribunales han entendido que esto es una cuestión que no debe abordarse desde el sistema penal. No porque sea una cuestión de conveniencia o utilidad, porque eso no le corresponde decirlo a la justicia, sino porque afecta a determinados principios constitucionales bajo ciertas circunstancias, ¿sí? Lo cierto es que las últimas dos leyes sobre el tema, que era la anterior a la 2377 y la 2377 propiamente, que es del año 94, establecieron o trataron el problema del consumo problemático desde la perspectiva del sistema penal, estableciendo sanciones para quienes tuvieran droga o estupefacientes para consumo personal. También incorporaron una serie de lo que se llaman medidas curativas, muchos de ustedes quizás han escuchado nombrarlas, que eran medidas que tienden a que la persona reciba tratamiento, pero siempre como consecuencia de la existencia de un proceso penal y bajo la amenaza de que si la persona no cumple con ese tratamiento, sea sancionada por parte del sistema penal. Mucho se ha discutido sobre esto, lo vamos a igual a mencionar más adelante. Lo cierto es que, como digo, la Corte ha dicho que en determinadas condiciones esto contraría principios constitucionales. En otros casos no contraría, o se ha entendido que no es contrario a principios constitucionales, pero mucho se discute hoy sobre la conveniencia de mantener las normas penales para este problema. Por todo lo que esto implica, vamos a ver cuando desarrollemos las clases, cómo muchos de los recursos del sistema penal y del sistema judicial terminan enfocados en este tipo de casos, en desmedro, obviamente, porque todos sabemos que cuando hay recursos escasos, lo que yo destino a algo es porque no lo estoy destinando a otra cosa, en desmedro de las investigaciones del tráfico de drogas o del contrabando de drogas. La ley 23737 ha tenido pequeñas reformas, siempre o mayormente vinculado con lo que es la cuestión del tráfico de drogas. Y se han planteado muchas instancias de hacer un debate integral para reformar esta ley que tiene casi 30 años. Lo cierto es que nunca se ha alcanzado un consenso suficiente como para realmente poder hacer una reforma integral a la ley y poder trabajar sobre esta cuestión. Aclaro que la ley refiere al concepto de estupefacientes, ¿sí? Que después lo discutimos, pero es un concepto jurídico, no necesariamente emparentado con la definición química de estupefacientes o farmacológica de estupefacientes, todos sabemos en definitiva a qué nos estamos refiriendo, después vamos a ver cómo se define esto y demás, pero el sistema penal no ha alcanzado ni a la oferta ni la demanda de otro tipo de sustancias como es el alcohol, por ejemplo, ¿sí? Cuestión que sí se ha tratado en mucha menor medida, por ejemplo, a través del derecho administrativo, con las sanciones que los municipios pueden establecer a los locales que vendan alcohol fuera del horario permitido, ¿sí? Pero no más que esa cuestión. Perdón, sí, por supuesto también a la ingesta, a la conducción bajo la ingesta de alcohol, pero fíjense que siempre estableciendo determinadas medidas hasta dónde uno puede consumir y no puede consumir. Por eso hablamos de que el marco legal acá, dentro de lo que es el derecho penal, tiene que ver con la ley 23737, que refiere exclusivamente a lo que es estupefacientes. Vamos a profundizar a lo largo de las clases, vamos a hablar un poco de cuáles son las regulaciones en materia de oferta, en materia de tráfico de droga y cuáles son los problemas que se plantean en relación a esto.
cuáles son las formas de investigar estos delitos que establece la ley 23737, para que tengan una idea general, digamos, de qué es lo importante o lo válido de la ley 23737, y después también hablar de cómo se aborda la cuestión del consumo y de las medidas curativas y cómo ha sido la evolución en la materia. Decía que en relación a la perspectiva del derecho administrativo, no es tanto el desarrollo que existe en nuestro país de abordar estos problemas desde el derecho administrativo, es muy reducido, pero sí destaco, por ejemplo, la ley 27350, que tiene que ver con el uso medicinal del cannabis, que establece un régimen administrativo. Vuelvo con la misma idea, establece un régimen de control, establece la posibilidad, que hasta hace un par de años no existía, de pensar en un uso medicinal del cannabis, y establece determinado marco legal de cómo tiene que hacerse esto. Establece reglas, establece un registro, establece permisos, establece límites, y nos va a decir que también, digamos, por interpretación lógica, lo que exceda esos permisos, esos límites, esos certificados, sí van a recibir sanciones que no están dentro del derecho administrativo, sino que volvemos a la esfera del derecho penal. Pero el derecho administrativo nos establece qué es lo que sí se puede hacer, la permisión en cuanto al uso medicinal de la planta del cannabis. Muchos sabrán que a partir de la ley, en su momento, en el 2017, salió una reglamentación de la ley, que muchos consideraban muy restrictiva. Recientemente, el año pasado, salió una reglamentación que es un poco más permisiva, más amplia, y que tiene que ver con esto, ¿no? Justamente con los permisos y con la regulación y el control que va a llevar adelante el Estado de una actividad regulada, ¿no? Y eso es lo que muchos proponen en relación a un montón de usos o cuestiones vinculadas con el problema de las drogas, ¿no? Empezar a pensar en formas de regulación de determinadas cuestiones. ¿Preguntas hasta acá en relación a esto? En relación al sistema penal, en relación al sistema administrativo, en relación al control. Sí, hay un par en YouTube. Dale. Te las leo. Gracias, Daniela, por ayudarme con esto. No, por favor. Alguien pregunta, yo quiero saber cómo tratan las leyes a una persona que padece psicosis y es consumidora. Te tiro las 3 preguntas que hay. Vale. ¿Querés? Otra persona pregunta, ¿cómo sería la intervención del gobierno? Y otra pregunta es, diferencia entre droga, sustancia y estupefaciente. Y alguien Bien. anteriormente había preguntado justamente por la ley 23737, justo antes que empezaras a desarrollarlo, así que la pregunta era si seguía vigente y bueno, creo que lo respondiste. Bien, gracias. En relación a la ley 23737, obviamente sigue vigente. Ha habido un montón de cambios también en cuanto a lo que tiene que ver con interpretación de la ley, y esto lo vamos a desarrollar sobre todo cuando hablemos de cómo se ha modificado en relación a la tenencia para consumo personal y la tenencia simple a partir de los fallos. Pero la ley en sí ha recibido muy pocas modificaciones, algunas cosas muy concretas que tenían que ver con tráfico de estupefacientes y con el proceso de desfederalización, que ya lo vamos a hablar también, pero no hacen a la esencia de la ley, no hacen a la esencia del régimen punitivista, sancionatorio que tiene la ley. Ana, te quedó el micrófono abierto. Arranco al revés las preguntas en orden de que las leyó Daniela. En relación a los conceptos de estupefacientes, drogas y demás, no me voy a meter con las definiciones de drogas y sustancias porque exceden lo que tienen que ver con el mundo jurídico y va a haber profesionales mucho más capacitados para explicarlo. En términos jurídicos, cuando hablamos de estupefacientes, hablamos de un determinado grupo de sustancias que producen efectos psicoactivos y que están enumeradas en un listado o en 2 listados hoy en día, que están expresamente establecidos a través de un decreto del Poder Ejecutivo, ¿sí? Que propone el Ministerio de Seguridad. Entonces, todas aquellas sustancias con efectos psicoactivos que están dentro de ese listado son consideradas estupefacientes. Obviamente, desde hace muchísimos años están la cocaína, la marihuana, la metanfetamina, la heroína,
un montón de sustancias que habitualmente conocemos. Pero también hay un enorme número de sustancias, no me acuerdo ahora cuánto está listado, creo que son 300 y pico, ¿sí? Que tienen sobre todo que ver con las drogas sintéticas que van apareciendo permanentemente. Ya vamos a hablar más adelante de este sistema y vamos a hablar de este problema y vamos a hablar de por qué yo dije que hay dos listas, cómo se ha modificado el sistema en este sentido. Eso lo vamos a profundizar en una de las clases donde vamos a hablar del problema de la oferta. En definitiva, cuando yo hablo de estupefacientes lo hago en el sentido jurídico, por eso aclaré que seguramente un químico me va a querer corregir porque la definición es otra. Yo lo hablo en el sentido estrictamente jurídico, que tiene que ver con estas sustancias que están enumeradas en un listado que aparece en un decreto y que esas sustancias a las que se les aplica las conductas que describe la ley de estupefacientes, ¿sí? Es decir, que lo que está sancionado en la ley 23777 es, por ejemplo, tener, comerciar, almacenar estupefacientes, es decir, esas sustancias que están enumeradas dentro del decreto. Todo lo que no está dentro de ese listado no encuadra dentro de las prohibiciones de la ley 23777, el tabaco, el alcohol, ¿sí? Un montón de otras sustancias. En relación a lo que hablaban de la psicosis y las adicciones, ahora vamos a hablar de el enfoque civil, donde vamos a ver cómo se relaciona la cuestión de la ley de salud mental o de la salud mental en general con la cuestión de las adicciones, y es esa la perspectiva ideal o más adecuada para visualizar esta cuestión, sin perjuicio de las consecuencias que puede tener una enfermedad mental en un proceso penal, es decir, o mejor dicho, la implicancia que puede tener que la persona sometida a un proceso penal tenga algún padecimiento, alguna patología vinculada a su salud mental, y que esto determine que no pueda ser sometida a una sanción penal, ¿sí? Esto tiene que ver con otro tipo de cuestiones, lo podemos profundizar en la clase pertinente si hay interés sobre eso. Lo hablamos más adelante en relación al 34 del Código Penal. Pero esto en general se aplica a todos los procesos penales. La ley 23777 no establece una cuestión particular, ni siquiera considera la cuestión de la salud mental ni del consumo problemático, solo para las medidas curativas. Bien, creo que con eso quedan contestadas las preguntas. Daniela, sí. Tomás, entiendo que estaba levantando las preguntas del MIT, ¿sí? Buenas tardes, Matías. Sí, Laura, adelante, por favor. Sí, Laura. Quiero creer que respondiste la pregunta que te quería hacer recién, si vengo entendiéndote bien. La 23.737 estaría dentro de lo que es el derecho penal. La ley del cannabis, la 27.350, estaría dentro del administrativo, y yo te quería preguntar precisamente, por eso creo que las nombraste recién, si dentro de la ley de salud mental y la ley, la 26.934, que es la del IACOP, que todavía no la nombraste, si la podían marcar dentro de lo que es el derecho civil. Ahora vamos a llegar al abordaje del derecho civil, te prometo. Ahí va. Y vamos a ver el marco más general, ¿sí? Concretamente, bien, vamos a hablar nociones mínimas para encuadrar en esto lo que es la ley de salud mental y lo que es el Código Civil y Comercial, y después cuando profundicemos, ahí hablamos concretamente de qué implica todo esto dentro del abordaje del derecho civil. Prometo que ahora llego al derecho civil, es el siguiente paso. Ahí va. Me quedaba esa, la de salud mental, entonces no la nombraste. O porque no la nombré todavía. Ahí va, no gracias. La nombré todavía. Ahora. A ver, estos son ejemplos, ¿sí? No es que ustedes tienen que poner al lado derecho penal, derecho administrativo, sino para entender las distintas opciones que tiene el Estado al decidir cómo va a abordar un problema. Por eso yo hacía el chiste del derecho penal y que implica no resolver un problema, ¿no? Porque cuando se plantea una cuestión, un problema, el Estado tiene distintas herramientas para atenderlo. Y esto no está, vamos a decir, encasillado de ninguna manera. Y algo que, por ejemplo, un montón de cuestiones que hasta ahora venían siendo reguladas dentro del derecho administrativo, en algún momento el Estado puede decir, mirá, no es suficiente el derecho administrativo, yo quiero que esto se resuelva en el marco del derecho penal. Pienso como ejemplo, y podemos estar discutiendo, no es el ámbito, pero podemos estar discutiendo un montón sobre la ley que se sancionó, no
me acuerdo si fue la semana pasada o la anterior, que establece como un delito penal el acoso callejero. ¿Sí? Algo que hasta ese momento, podríamos decir, muchos códigos contravencionales sancionaban dentro de lo que sería el derecho administrativo o el derecho contravencional, que es una forma más liviana de derecho penal, y que el Congreso Nacional entendió que no era suficiente ese marco. Entonces decidió que tenía una gravedad que requería que recaiga en la esfera del derecho penal. ¿Sí? Habrá quienes coinciden, quienes no importa. Lo que voy es cómo está dentro de la libertad de los legisladores decidir cómo se aborda un determinado problema. Si lo hacemos desde la mirada del derecho penal, va a ser punitivo y va a ser sancionatorio y va a ser prohibitiva. Y todo lo que encuadre en eso va a recaer exclusivamente sobre el sistema penal. Ese es el problema que tiene. Y esa es la mirada que trae la ley 23737. Porque, insisto, la ley 23737 establece medidas curativas pensando en el tratamiento de la persona con un consumo problemático, sí, pero en el marco de un proceso penal y bajo la amenaza de que si no lo cumple, va a recibir una pena. ¿Sí? ¿Este es el enfoque adecuado? Bueno, muchos coincidimos en que no es este el enfoque adecuado, que podría pensarse ese tratamiento en el marco de otras cuestiones. Ejemplo de derecho administrativo, y lo traigo ¿por qué? Porque el derecho administrativo implica que hay un ámbito de regulación, es decir, si regulo es porque hay algo que está permitido y fuera de lo que está permitido está prohibido. ¿Sí? Pero hay una regulación, hay una intervención activa del Estado donde me dice qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Otro ejemplo de esto, Uruguay, ¿sí? Donde hay una legislación que establece cuánto se puede comercializar de marihuana en la farmacia o cuántas plantas pueden tener los clubes canábicos, creo que se llama, si mal no recuerdo. ¿Sí? Entonces ahí hay un marco administrativo. ¿Sí? Un marco administrativo que me dice hasta dónde puede y que el Estado se va a encargar de controlarlo. Es decir, el Estado no va a caer con la policía para verificar si hay tantas plantas o no, sino con inspectores, con otras áreas del Estado que se van a involucrar. Por supuesto, frente a determinados incumplimientos de esa norma administrativa, puede ser que haya una sanción penal. ¿Sí? Puede ser, pero hay un marco regulatorio. Entonces es un ejemplo de miradas. Y ahora vamos a hablar de la mirada del derecho civil. Matías, hay una pregunta Sí. acá que dice si el listado de estupefacientes que mencionás es a nivel nacional o si cada provincia establece las que sanciona y las que no. Bien, gracias, Susana. Sí, exactamente. El listado es a nivel nacional. Está todo relacionado con, con la cuestión de la regulación penal, porque la Constitución establece que el Código Penal y las leyes penales las sanciona el gobierno federal, el gobierno nacional. ¿Sí? Las provincias no pueden establecer delitos. Entonces, la ley 23737 es una ley federal, aun cuando vamos a ver más adelante que en algunos casos las penas, o mejor dicho, los procesos penales pueden tramitar en las jurisdicciones provinciales, y como consecuencia derivada de eso, de que es el Congreso el que establece las leyes penales, la definición de qué es estupefaciente, es decir, qué encuadra dentro de esa sanción penal y qué no, ese listado lo elabora el Poder Ejecutivo Nacional y tiene alcance para toda la República Argentina. ¿Sí? Pero es buena la pregunta también. Había quedado una pregunta antes. Había una persona que levantó la mano, creo que es de apellido Stoker, ¿o puede ser? Diego Stoker o algo así, que había levantado la mano para... Diego, si levantaste la mano, habilitate. Ahora no lo veo. Bien, los dispositivos, no sé qué tipo de dispositivos estamos hablando, y estamos hablando de dispositivos de tratamiento bajo ninguna de esas esferas, justamente porque no tienen como objetivo ni sancionar a nadie, ni tampoco regular. Igual los dispositivos no necesariamente tienen que estar en el marco de un sistema, digo, estas miradas, no las encasillen tanto, pero esto lo marco para que ustedes entiendan las perspectivas en relación a esto, pero esos dispositivos tienen que ver, entiendo que está hablando de los dispositivos de tratamiento, de adicciones y demás, son dispositivos de otras áreas del Estado que algunas veces van a interactuar o se van a apoyar en las normas civiles, como vamos a ver ahora en un momento. Espero haber contestado la pregunta con esto, si no, por favor, complementarla en el chat. Horacio había hecho. Así está la pregunta que me quedó pendiente. Bien, voy entonces al derecho civil para
para llegar ahí y que no haya dudas en este punto. Creo que sigo compartiendo pantalla. Dijimos, derecho penal, el marco legal fundamental tiene que ver con la ley 23737, ley nacional que regula, que establece delitos y un montón de cuestiones vinculadas con los delitos, como yo decía, las técnicas de investigación, las medidas curativas, la competencia, ya vamos a hablar de esto, es decir, qué jueces tienen que juzgar estas conductas. Dentro del marco del derecho administrativo habíamos mencionado como ejemplo la ley que establece el uso medicinal del cannabis en cuanto a forma de regular, ¿no? de regulación. Y dentro del derecho civil vamos a analizar dos cuestiones fundamentales que tienen que ver con la temática de la cátedra. La primera es todo lo que implica la ley de salud mental, la ley 26657. La ley de salud mental es una ley que implicó un cambio enorme de paradigma en materia de atención de salud mental y adicciones, porque había un vacío muy importante previo a la sanción de esta ley, que fue en el año 2011, si no me equivoco, 2010, 2011, ahora no me acuerdo. Pero había un vacío muy importante, solamente había una ley muy vieja que establecía la posibilidad de internación compulsiva, pero no había una ley integral que abordara la cuestión de la salud mental. Ley que hoy en día, siempre fue muy criticada en un montón de aspectos, pero que sin duda implicó un avance, ¿sí? Que se puede mejorar, que es perfectible, no hay duda. De hecho, hay muchos debates sobre eso, ha habido mesas de trabajo, ha habido propuestas concretas muy interesantes, pero implicó un avance enorme con relación a la situación antes del año 2009, 2010, 2011, ahora no me acuerdo. La ley, ¿por qué traigo a colación la ley? Porque en el artículo 4 establece expresamente que las adicciones, sin distinguir qué tipo de adicciones, deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental y que todas las personas con uso problemático de drogas, sean estas legales o ilegales, tienen todos los derechos y garantías establecidas en esta ley en relación con los servicios de salud, en relación con el tratamiento y con los derechos en general. Entonces, cuando la ley habla de problemática de salud mental, está incluyendo también la cuestión de las adicciones, ¿sí? O del consumo problemático, pero la ley dice adicciones expresamente. Y esto es muy importante, porque la ley trae un catálogo enorme, sobre todo, de derechos, ¿sí? De derechos que tienen las personas con problemáticas de salud mental o con adicciones o consumos problemáticos, ¿sí? Que eso ya de por sí es un avance enorme. Trae, como dije, un cambio de paradigma, una visión distinta en relación a estas problemáticas, que tiene que ver con sacar las etiquetas, con pensar las enfermedades o los padecimientos de salud mental no como algo permanente, sino como un concepto dinámico, con esta idea que trae la ley de salud mental, que es la desmanicomialización, tengo que decir despacio porque si no se me lengua la traba, y también muy criticada en muchos aspectos, pero bueno, es uno de los principios que ha traído la ley de salud mental. Yo decía que regula los derechos, tiene un montón de principios fundamentales y establece un montón de normas y principios que tienen que ver sobre todo con el tratamiento y con la forma más compleja del tratamiento, que es la internación. Sea la internación voluntaria o involuntaria, como lo llama expresamente la ley. Y la ley nos va a decir en qué casos procede la internación, en qué casos procede que sea voluntaria y qué requisitos hay que reunir para que sea involuntaria, qué es lo que ocurre cuando pasa esto, qué derechos tiene la persona, cómo es el procedimiento, cuándo interviene la justicia en relación a estas internaciones, qué instancias de control existen, qué derechos tienen los familiares, organizaciones no gubernamentales que puedan participar también. Entonces, insisto, este es un claro abordaje desde la perspectiva del derecho civil. Si bien hay algunas puntitas de derecho administrativo, lo importante es que es un abordaje del derecho civil. ¿Por qué desde el derecho civil? Porque se busca la protección de la persona, se busca garantizar los derechos de las personas con padecimientos de salud mental o con adicciones. Y de esa manera se regulan un montón de cuestiones tendientes a protegerla, ¿sí? No a sancionarla, no a buscar un castigo, no a
a evitar que algo ocurra, ¿sí? Lo único que busca evitar que ocurra es el daño a la persona y en ciertos casos también a terceros, pero a través de medidas de protección hacia las personas. Medidas que, como se mencionó hace un ratito en el chat, sobre todo la internación, tiene que ser siempre interpretada con carácter muy restrictivo, como último recurso dentro del tratamiento. Pero fíjense la diferencia en cuanto a la mirada, ¿no? Acá estamos pensando en proteger a la persona. Y si llegamos al último recurso, que es el tratamiento, implica un montón de restricciones de derechos para la persona, no solamente por la libertad, sino también por la privacidad, un montón de restricciones de derechos válidas, porque el derecho civil me dice, bueno, usted puede restringir estos derechos para proteger a la persona. Y se hace siempre con esa finalidad. Mientras que en el derecho penal, la visión es radicalmente opuesta. Es, tomamos estas medidas, tipificamos estos delitos y sancionamos a la persona justamente con la finalidad de castigarla y de evitar que racionalmente entienda que no tiene que cometer estas conductas, o algunos otros autores del derecho penal pueden decir para que mientras esté encerrado no repita estas conductas en el tiempo, resocializarla, dirán otros, polémico en el contexto actual, pero válido, pero tiene que ver con evitar que le cometa determinadas conductas que se entiende son perjudiciales a terceros, porque el derecho penal solamente se va a legitimar para proteger a los terceros, a los demás, a la sociedad en general, ¿sí? Mientras que en el derecho civil el foco está puesto en la persona, ¿sí? Poco, fíjense que coincide con esta mirada que decíamos, o que decía Susana al inicio de la presentación de esta cátedra, ¿no? El derecho civil pone el foco en la persona y cómo podemos hacer para protegerla. Por eso es tan importante, y vamos a dedicar una clase entera a hablar de cómo regula la ley de salud mental el tratamiento de las personas con un consumo problemático. Dentro de lo que es el marco del derecho civil, encontramos también algunas regulaciones que están contenidas dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, y que son las restricciones a la capacidad de ejercicio. Esto es algo muy técnico quizás muchas veces, pero a mí me gusta que ustedes puedan comprenderlo y entender los alcances que tiene, porque en la cotidianeidad de quienes trabajan con consumos problemáticos se presentan un montón de estas circunstancias, ¿sí? Se presenta una persona que dice ser un curador. Bueno, ¿qué es este curador? ¿Cuándo? ¿Qué puede hacer un curador? ¿Qué es lo que no puede hacer? Más allá de que les voy a tratar de borrar esta palabra, pero sé que muchos la han escuchado. ¿Cómo vamos a hacer para proteger a una persona que tiene cierto dinero, cierto patrimonio, ¿sí? Por más que sea lo básico para su vida, ¿cómo podemos protegerla para que, como consecuencia de la adicción o del consumo problemático, no se perjudique, ¿sí? Que no termine, como sabemos que existen muchísimos casos, vendiendo la casa por chaucha y palito para poder solventar su adicción, sea a una droga ilegalizada, sea al alcohol o sea al juego, ¿sí? Entonces, se presentan un montón de estas cuestiones, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer o qué pasa con el consentimiento informado? ¿Cuándo una persona puede dar o no el consentimiento informado? ¿Cómo podemos hacer para que tenga un apoyo que lo ayude a determinar el tratamiento más adecuado, que lo acompañe en su vida cotidiana? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y muchas veces son estas preguntas que hacen los familiares, el entorno de una persona, que también tienen que ver con la protección a la persona, porque en definitiva de eso se trata la restricción a la capacidad de ejercicio. Ya vamos a ver qué es la capacidad de ejercicio, qué implica, cuáles son los supuestos y demás, pero lo que vamos a decir es que la persona, hay ciertas decisiones que no va a poder tomar solo. Esa es la restricción a la capacidad de ejercicio, explicado en términos sencillos. Que hay ciertas decisiones que la persona no va a poder tomar sola. ¿Y por qué le restringimos este ámbito de la autonomía? Porque queremos castigarlo, porque se porta mal y entonces es como los nenes que le decimos, bueno, ahora no podés ir a jugar el fin de semana a la casa de tu amigo. No, es para protegerlo, ¿sí? Entonces restringimos
su capacidad de decisión para que pueda recibir un tratamiento adecuado, para que no perjudique su patrimonio, ¿sí? Para ayudarlo a salir de la situación en la cual está inmerso, ¿sí? De eso se trata la restricción a la capacidad de ejercicio. Nos parece muy importante que ustedes puedan conocer sobre los requisitos para este tipo de procedimientos, las consecuencias de este tipo de procedimientos, porque van a lidiar con un montón de situaciones que involucran esto, van a recibir un montón de consultas en relación a esto, y es importante que ustedes conozcan el contexto y conozcan también qué implicancia tiene un proceso de estas características en el tratamiento que la persona o el acompañamiento que la persona pueda recibir en relación al consumo problemático. Todos estos temas que yo mencioné hasta acá, quédense tranquilos, los vamos a profundizar, ¿sí? El objetivo de esta clase es que, o de esta introducción, es que ustedes pudieran conocer las distintas perspectivas, ¿sí? Y ver que cuando hablamos del módulo legal no solamente hablamos del sistema penal, ¿sí? No solamente hablamos de la prisión, hablamos de un montón de herramientas, recursos que el Estado ha establecido, a la forma de regulaciones, de normas jurídicas, o que se relacionan con el consumo problemático y con el tratamiento del consumo problemático. Por eso, insisto, nos parece importante que ustedes conozcan bien estas perspectivas y conozcan bien las implicancias de cada figura, porque estoy seguro de quienes están acá presentes que ya trabajan con estos temas, se cruzan con estas preguntas todos los días, ¿sí? Es algo que ocurre permanentemente, entonces es importante que puedan conocer en profundidad y que tengan un espacio también para preguntar todas las dudas que quieran. El objetivo también de esta introducción es recoger las inquietudes que ustedes puedan tener, teniendo también un público tan diverso, lo cual lo hace muy interesante, que podamos recoger las inquietudes y cuáles de estos temas ustedes quieren profundizar en particular. Así que me gustaría que después ustedes hagan llegar estas inquietudes o sugerencias, no sé, Susana, si a partir del mail de la cátedra o después les dejo mi mail y los hacen llegar, pero que puedan hacer llegar estas inquietudes para trabajar sobre estos temas en el marco de los encuentros que vamos a tener dentro del módulo legal. Para aclarar todas las dudas, ya recogí la que han dicho en relación a la interrelación que puede existir entre problemáticas de salud mental y consumo problemático, y podamos ir desarrollando todos estos temas clase a clase. Cierro esta idea general antes de abrir a más preguntas, repasando cuáles son las normas o las leyes más importantes en relación a este tema, y voy de atrás para adelante, ¿sí? Dijimos el Código Civil y Comercial, que tiene un montón de temas, ¿sí? Un montón de temas que regulan su vida cotidiana y quizás ustedes ni siquiera lo saben, ¿sí? Regula desde cómo se registra su nacimiento, qué derechos tienen desde el primer momento, qué derechos tienen en relación a la familia, cuándo se pueden casar, cuándo no, qué va a pasar con las sucesiones, un montón de cuestiones, cómo hacen para vender una casa, todo eso está regulado en el Código Civil y Comercial. Pero hay una partecita que a mí me interesa que impacta en las personas con un consumo problemático. La ley de salud mental es una ley corta, una ley sencilla, muy clara, así que quienes están interesados los invito a que ya empiecen a verla, empiecen a leerla, es muy cortita, porque tiene un montón de cuestiones muy interesantes que tienen que ver directamente con el tratamiento del consumo problemático. Esta ley se complementa con un decreto reglamentario que establece cuestiones más puntuales de procedimientos que están establecidos en la ley de salud mental, y también se complementa con la ley de derechos del paciente, ¿no? Que es una ley más amplia y más general que establece los derechos que todos los pacientes tenemos en nuestras relaciones con los servicios de salud, no solamente en cuestiones de salud mental, sino de salud en general, pero que también abarcan a los pacientes cuando se trata de un tratamiento en materia de salud mental, ¿sí? Por ejemplo, esa ley nos describe qué es el consentimiento informado, ¿sí? Y cuándo se puede dar un consentimiento informado y cuándo no, algo que forma parte del día a día de los tratamientos.
en materia de salud. No vamos a profundizar sobre la ley, salvo que me lo pidan expresamente y hacemos un espacio para eso, pero en principio no vamos a profundizar sobre el uso medicinal del cannabis. Es algo que está bastante difundido y que, bueno, se ha discutido mucho sobre el tema. Simplemente traje a colación un ejemplo, del mismo modo que señalé los ejemplos de un tratamiento, digamos, de un sistema regulado en relación al consumo en Portugal, en relación a Uruguay, pero sobre todo digamos, entender que hay otras alternativas que el Estado puede usar como forma de regular determinadas conductas que no implican ni prohibirlo, ni determinar, ni necesariamente tiene que ver con un ámbito civil de protección, sino esto, regular, establecer qué sí y qué no, como lo hace el Estado cotidianamente en un montón de temas, ¿sí? Si yo quiero, no sé, poner un restaurante, me dice, bueno, si yo quiero poner un restaurante, vos tenés que cumplir determinadas normas, ¿sí? Y si no, no lo podés tener, ¿sí? De eso se trata. Y en materia de hecho penal, ya lo dijimos, ley 23737, también los invito a que si están interesados la lean, van a ver que tiene un montón de cuestiones técnicas que tienen que ver con los delitos, quizás eso sí los confunda un poco. Cuando tengamos las clases vinculadas con el sistema penal, vamos a tratar de desglosar un poquitito la ley y ver de qué habla cada una de las partes más importantes de la ley, así que pueden verla si quieren. Si no, la vamos a profundizar más adelante. Obviamente, me faltó hacer un gráfico sobre eso, obviamente todas estas leyes que yo marco son las leyes fundamentales o emblemáticas en relación a estos temas que estamos tratando. Ahora, todo el sistema jurídico, ¿sí?, se enmarca dentro de que es la pirámide del derecho, ¿sí? En la pirámide del derecho, las leyes es algo de lo que aparece casi al final de todo, ¿sí? Porque en la cúspide de esa pirámide normativa está siempre vigente y siempre presente la Constitución Nacional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que nos establecen la guía que tenemos que tener, ¿no? El ojo con el cual tenemos que mirar todas las leyes y que establecen también los límites de actuación del Estado, ¿sí? Cuándo el Estado puede actuar y cuándo no, y en relación a esto vamos a hablar cuando hablemos de la tenencia para consumo personal, arriola, etcétera, ¿no? Pero siempre que tenemos que mirar una ley y tenemos que interpretar un derecho, o sobre todo interpretar una restricción a un derecho fundamental, lo tenemos que hacer mirando, usando el ojo que nos da la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional, que establecen derechos fundamentales para la vida de todos, el derecho a la dignidad, el derecho a la vida, por supuesto, el derecho a la salud, el derecho a la privacidad, un montón de derechos fundamentales que tenemos que tener en cuenta y que no pueden quedar anulados de manera total. Pueden ser restringidos, pueden ser limitados, pero no pueden quedar nunca anulados. Por eso es tan importante. Bien. Matías, hay una serie de preguntas y opiniones en el chat. Bien. Te comento. No estaba viendo el chat porque claro, por eso te lo digo, porque gracias. vos no lo podés ver. Bueno, digo esto que lo que era finalmente la persona que había levantado la mano, hace un comentario respecto del alcohol y el daño que puede producir, digamos, cuando no está penalmente sancionado, digamos, el consumo. Eso por un lado. Por el otro, la pregunta de Brenda, ¿estas restricciones a la capacidad de ejercicio se encuentran dentro del Código Civil y Comercial? Y la segunda pregunta, ¿cuál es el eje o límite o particularidad para el consentimiento informado en una persona con consumo activo? Bien, voy de atrás para adelante de vuelta. Vamos a hablar de la ley de derecho del paciente, el consentimiento informado y todo esto. Vamos a hablar cuando hablemos de derecho civil, se los prometo. Así que sigan con las clases, sigan con la cursada, así podemos contestar todas las preguntas. De esta manera, Susana, los tenemos enganchados y ya está, todas las preguntas que hacen las decimos más adelante, entonces nos aseguramos de que sigan participando de la cátedra. No, quédense tranquilos que vamos a hablar de esto porque yo quiero leer o que compartamos puntualmente cosas muy específicas de qué dice la Ley de Salud Mental sobre consentimiento informado y qué dice la Ley de Derecho del Paciente sobre consentimiento informado, ¿sí? Entonces, ahí vamos a hablar de estos temas en particular.
adelanto simplemente para decir que el consentimiento informado tiene que ser siempre en condiciones libres, ¿sí? Donde la persona pueda decidir, donde el profesional de la salud detecta que la persona no está en condiciones de dar su consentimiento porque no es libre, porque está viciado de alguna manera, porque no está en condiciones de hacerlo, ya sea por un episodio agudo que tenga alguna cuestión, ya sea por la medicación que recibió, no hay consentimiento informado, ¿sí? Nadie puede, no es un consentimiento válido, ¿sí? De eso se trata, no hay realmente una voluntad en ese caso. Entonces, tenemos que recurrir a todas las reglas que ambas leyes nos dan frente a casos donde no se puede dar el consentimiento informado. Ejemplo clásico, para una internación bajo la ley de salud mental, tenemos que tratarla como una internación involuntaria. Y solo va a ser procedente en los casos en que procede la internación involuntaria y bajo el sistema de la internación involuntaria. Punto. No hay discusión en relación a ese punto, ¿sí? Porque no es realmente un consentimiento libre, ¿sí? El consentimiento informado implica que la persona entienda, conozca y pueda decidir, cosa que no está ocurriendo en un caso. Esto no implica que toda persona con consumo activo no puede decidir, no, bajo ningún concepto. Estoy hablando del momento concreto en el cual la persona debe brindar ese consentimiento. La segunda, en cuestión de la restricción de capacidad, ¿está dentro del Código Civil y Comercial? Sí, específicamente o muy especialmente en el artículo 32 del Código. Quédense tranquilos que esto lo vamos a ver en la clase correspondiente, vamos a ver qué dice el Código sobre esto. Hay otros artículos más, pero lo principal está en el 31 y en el 32, que nos dicen en qué casos se puede restringir la capacidad de una persona y qué significa restringir la capacidad de una persona, ¿sí? Hablaban de inhabilitados ahí hace un ratito. Esto es como curador, son términos que hay que tratar de eliminar. ¿Por qué? Porque inhabilitado no desapareció, pero hoy en día no se aplica a estos casos, se aplica solo a otros casos que no son habitualmente los de consumo problemático, ¿sí? Pero lo tranquilo para el compañero que lo había mencionado, que lo vamos a profundizar más adelante. Igual, adelanto, y digo, no está mal tampoco, en la cotidianeidad se siguen usando algunos términos como demencia, como inhabilitados, como curadores, términos que ya no están en el sistema del Código Civil y Comercial, pero que siguen siendo utilizados habitualmente. ¿Cuál era la primera pregunta, Susana? Ya me olvidé. Me entusiasmé con las otras y me olvidé. La relación al alcohol, que no integra la lista de sustancias prohibidas. Bien. Bueno, esto tiene que ver con lo que decía hace un rato, ¿no? Tiene que ver con una cuestión histórica y una cuestión también de decisión de política legislativa, que los legisladores han decidido incluir dentro del sistema penal y que no. Aclaro que el derecho civil, tal como les puse la diapositiva del artículo, no distingue adicción a qué. Fíjense que incluso dice drogas legales o ilegales, ¿sí? Ahí entraría el alcohol dentro de las primeras. Entonces no distingue qué tipo de adicción se trata. Sí puede ser adicción incluso aún no siendo una sustancia. Ahora, en lo que tiene que ver con el sistema penal solo lo tenemos para lo que llamamos jurídicamente estupefacientes, ¿sí? U otros pueden decir drogas ilegalizadas, ¿sí? ¿Qué droga o qué sustancia es legal y qué sustancia es ilegal? Lo digo entre comillas porque no existe este concepto de... como abogado no me gusta hablar de drogas legales o ilegales, porque las drogas no son ni legales ni ilegales, ¿sí? Lo que es, en todo caso, prohibido o en todo caso penado es una conducta en relación a una sustancia o una droga, no la droga en sí misma, ¿sí? De hecho, la marihuana es un ejemplo de eso, ¿sí? Porque la marihuana no es ni ilegal ni ilegal hoy en día. Hay conductas que están penadas y hay conductas que no, porque hay un uso medicinal. Incluso la cocaína tiene usos farmacéuticos legítimos, válidos y permitidos por la legislación, ¿sí? Y van a decir, pero la cocaína sí, porque hay determinados tratamientos indicados muy, muy específicos y con unas dosis muy puntuales, por supuesto, y de aplicación específica, pero que están permitidas. Entonces, las drogas no son ni legales ni ilegales. El alcohol es una droga legal o ilegal, ¿sí? Yo no puedo vender alcohol en la provincia de Buenos Aires después de las 9 de la noche, no me acuerdo del horario. Creo que sí, 9 de la noche, ¿sí? Y tampoco puedo manejar habiendo consumido determinada cantidad de alcohol, pero en mi casa puedo emborracharme todo lo que quiera. Entonces, ¿una droga legal o ilegal? ¿Una sustancia legal o ilegal? No, ninguna de las dos. Lo que está penado o no penado es la conducta.
¿Por qué se ha penado dentro del sistema penal conductas vinculadas con determinadas sustancias y otras como el alcohol o el tabaco no? Bueno, historia, política, geopolítica, un montón de cuestiones. ¿Sí? Max Weber allá dio una explicación de la ética protestante, ¿sí? Podemos tomar esos antecedentes. Otros me dirán el lobby de las tabacaleras, y seguramente tengan razón. Bueno, hay un montón de razones. Es una decisión de política legislativa, ¿sí? Así como otros países han establecido políticas legislativas de permitir un montón de conductas vinculadas con el cannabis, con la marihuana, ¿sí? Es una decisión de política legislativa. Bien. ¿Hay alguna pregunta en eso, Daniela? Gracias. Sí, perdón. En realidad, considerando la hora, no sé si querés que te lea las preguntas, porque hay como 5 o 6 preguntas más 3 o 4 comentarios. Yo estoy relevando. Léela si querés y YouTube, tratamos de hacer una totalmente. respuesta rápida Ok. y conglobante. Por ahí lo tomás si son disparadores o son temas que tenés planeados en realidad para la próxima clase. Dale. Con lo que decías recién, justo una persona preguntó, para que una sustancia entre en lista de estupefacientes, ¿qué criterios se usan? Peligrosidad, insuficiencia de estudios, etcétera. Después, otra dice, ¿cómo evalúas desde lo legal lo que es consumo problemático o cuándo es problemático? Después alguien dice, espero haber entendido bien, la ley 2371 es un derecho penal, la 27350 es mi derecho administrativo, la ley 26657 es mi derecho civil. Otra dice, ¿cómo juega la voluntariedad ante el tratamiento desde la concepción del derecho civil? Y otra dice, ¿qué ocurre en el caso de personas con consumos problemáticos con hijos menores a cargo? ¿Quién puede restringir el ejercicio parental si se están vulnerando los derechos de esos niños? Esas son las que detecté como preguntas en YouTube. Bien. Y también hay algunos comentarios que por ahí también aportan. Alguien dice, creo que la primera lista de estupefacientes fue establecida por el gobierno de Estados Unidos y desde allí a toda Latinoamérica que lo tomó. Otra persona dice, lamentablemente en este país la internación involuntaria no existe, el adicto debe estar en una situación extrema, como mamá de un adicto lo he vivido. Otra persona dice, en la provincia de Río Negro sí existe la integración involuntaria, dedujo que quiso poner internación, en el marco de la Ley de Salud Mental y Adicciones, en el Hospital General, la crisis y luego dispositivos intermedios de tipo comunitario. Por ahí se me escapó algo en el tipeo que puede haber salido mal. El fin resocializador no asocia al acto de la fuerza. Cuando hablamos de persona en consumo problemático, se lo llevan a la fuerza siempre en caso a un acto policial. Eso por parte de YouTube. Bueno, trato de resumir algunas respuestas a todo eso en estos 9 minutos que nos quedan, porque da para hacer una clase entera sobre un montón de las cuestiones que han planteado. Brevemente, trato de no olvidarme algo, decime Daniela si me olvido. En relación a los listados sobre todo nacen o están fijados en convenciones internacionales. La primera fue la Convención del Opio, allá por el fines de 1800 y pico, o principios de 1900, me acuerdo, y después se han ido ampliando. Hoy en día las convenciones tienen un listado muy básico. Yo decía que hoy en día los listados tienen 300 y pico de sustancias, 180 y algo, me parece. Las convenciones tienen muchísimo menos, no llegan ni a los 100. El criterio que se usa, bueno, lo vamos a discutir más adelante y vamos a discutir sobre todo los problemas que trae esto. Dependerá de un montón de factores, sobre todo de la posibilidad de estudiar las sustancias, pero lo vamos a discutir esto más adelante. Ojo con eso de decir mi derecho civil, mi derecho administrativo y espero que no mi derecho penal. No es mi derecho, porque no estamos hablando del derecho. Acá no me quiero poner en profesor de derecho, pero la palabra derecho tiene 2 acepciones o 2 significados, que es el derecho subjetivo, que ahí sí es mi derecho a la vida, mi derecho a la libertad, mi derecho a exigirle a Susana que me pague los 5.000 pesos que me debe, no sé, eso sí es derecho subjetivo, ¿sí? Pero también está la acepción del derecho objetivo. ¿Qué es el derecho objetivo? Es el conjunto de normas, ¿sí? Por eso ahí, esa es la definición que acá estoy usando de derecho. Derecho penal como el conjunto de normas penales, derecho administrativo como el conjunto de normas que tienen que ver con la función administrativa o el conjunto de normas que tienen que ver con el derecho civil, ¿sí? Creo que la enumeración de derechos que hizo el compañero o compañera que estaba leyendo eso estaba bien, igual después la vamos a ir profundizando.
En relación a la voluntariedad, el consentimiento informado, ya hablé, igual ya adelanté que lo vamos a profundizar, y me quedó una pregunta anotada que hago preguntando de consumo problemático, pero no me acuerdo qué era. La definición de consumo problemático. Bien, era eso, ¿no, Daniela? Sí. Sí, ¿cómo lo evalúas desde lo legal o cuándo? ¿Qué define que sea problemático? Bien. En el derecho no existe el concepto de consumo problemático, no está regulado en el derecho, no hay una definición. Para empezar, no aparece la palabra consumo problemático, o la frase consumo problemático. Primera cuestión, ¿sí? Sí, vemos varios recursos a las adicciones. La ley 2317 tiene otra terminología que ahora no estoy recordando, después la vemos más adelante cuando habla de las medidas curativas, pero sobre todo habla de adicciones, pero no da una definición de adicciones. Esas definiciones de adicción, consumo problemático, lo que fuera, va a estar en la opinión de los profesionales de salud que intervengan en relación al caso de la persona concreta, ¿sí? Y sobre todo con una mirada interdisciplinaria, que es lo que trae la ley de salud mental. Lo vamos a discutir en la clase correspondiente, ¿sí? Brenda también menciona acá en el chat el tema de los opioides, exactamente, eso es una de las formas también de demostrar que no toda sustancia es legal o ilegal. De hecho, el problema que hoy en día muchos países, sobre todo en América del Norte, tienen con las adicciones a los opioides, tiene que ver con un consumo que podríamos llamar legal, de tratamiento, y que después deriva en un problema, un consumo sumamente problemático y un montón de conductas ilegales asociadas con la distribución sin permisos de sustancias que podríamos llamar perfectamente fármacos, ¿sí? Pero que no se usan con esos fines, sino con fines recreativos o a partir de ese consumo problemático que la persona tiene. Sí, Susana, Matías, yo sé que tenés que cerrar a las 8 justo, tenemos 5 minutos. Digo esto porque él tiene otra clase que dar. Sí, perdón, pero... Aclaro esto porque tenés poquito tiempo, pero pensando en vos, no en el resto que seguramente quieren seguir. Sí, gracias. Pido disculpas por eso, pero a las 8 tengo que estar dando otra clase. De todos modos, como les dije, la idea acá era introducir, era señalar estos temas o estos disparadores. Entonces, todo esto lo vamos a profundizar. Por favor, anoten las preguntas, porque nos vamos a ver dentro de casi un mes. Anoten las preguntas que pueda haber en relación a estos temas. Seguramente empecemos hablando de la perspectiva penal, para después hacer el recorrido hasta la perspectiva civil, y ahí vamos a profundizar un montón sobre esto, y les prometo que ahí me quedo y contestamos todas las preguntas que pueda haber en relación a cada uno de estos temas. Después, si algo quieren transmitir en particular, no sé, Susana, si querés que lo manden al mail a cátedra o a otro mail. Como sí, puede ser al mail de la cátedra, podría ser. Perfecto. Bien. Sí. Al mail de la cátedra, y después seguro podemos discutir sobre eso. Sí, una última opinión. Ay, perdón. Perdón, cortito. Las preguntas estas que le mandamos de YouTube, por lo menos, yo ya las pasé a un Word, así que se las paso al correo de la cátedra, así que las personas que preguntaron esto, que se queden tranquilas que esas ya llegan. Gracias, Daniela. Gracias por la ayuda hoy. No, quería agregar simplemente que Elida dice que, bueno, que evidentemente entonces la adicción está separada de la sustancia. Es un comentario que ella saca como conclusión de lo que vos estás comentando. Bueno, me gusta que hayamos llegado a esa conclusión tan rápido, ¿no? Después de una clase. Nosotros la pensábamos, qué sé yo, después de toda la cursada de la cátedra, pero sí, claramente tiene que ver con lo que dijo Susana del minuto 1, ¿no? Nuestra perspectiva no está en la sustancia, sino está en el consumo problemático, en la situación de la persona, y también vamos a mencionar, para tenerlo en cuenta desde el punto de vista legal, un montón de conductas que sí vamos a ver que recae y no está mal que así sea, o creo que no está mal que así sea en el sistema penal, ¿no? Pero claramente sí, vamos a separar la sustancia de lo que es también entender la situación de cada persona, ¿no? Y esto tiene que ver con la mirada que tendría que tener el derecho en cada caso, ¿no? No es fulanito de tal tenía tanta droga, sino qué es lo que pasa con esa persona y por qué tenía en su poder esa droga. Tiene un consumo problemático, vende porque tiene un consumo problemático. Bueno, entender un montón de cuestiones vinculadas con esto.
Espero que las clases les haya sido útil, espero no haberlos aburrido. Sé que ustedes esperaban escuchar más que leyes en este primer día. Matías, pero bueno, te están felicitando. Bueno. Muchas gracias, realmente muy bueno, excelente. ¿Viste? Vos decías que era una clase aburrida, pero evidentemente no lo fue. No lo fue. Bueno, evidentemente fue dinámica, participaron, que es lo que buscamos, y muy clara porque es nociones básicas para deslindar campos, digamos, que eso es lo más importante en estos momentos, para arrancar. Exactamente, esa es un poco la idea, y hay un montón de temas que se van a abordar desde los otros módulos, y es la idea que así sea. Así que bueno, gracias por los comentarios y espero que sirva, y nos volvemos a encontrar pronto para profundizar sobre esto. Seguro. Bueno, para el resto de las personas que están todavía conectadas, les informamos, igualmente va a haber una referencia bastante importante. El próximo martes hay una clase magistral a cargo del licenciado Alberto Calabrese, que es un experto nacional e internacional, una persona muy convocada por organismos internacionales, nacionales, por el gobierno mismo, digamos, como asesor en estos temas. Y él es la primera vez, por suerte, que participa dentro de nuestra cátedra y es el que organiza siempre los congresos de salud mental, en el cual participamos el año pasado, como una de las 3 universidades en todo el mundo, en todo el país, que tienen este tipo de cátedras, universidades públicas me refiero, ¿no? Así que bueno, los convoco a participar el próximo martes con el licenciado Alberto Calabrese. Ya van a ser noticiados de él, digamos, respecto de esta clase magistral. Por ahora nos despedimos. Acá me dice Adrián que es complicado hacer el presentismo. Sí, evidentemente, con tanta gente inscripta es muy complicado hacer el presentismo, pero bueno, trataremos de ir solucionando los inconvenientes y de ir ampliando la posibilidad de que se pueda utilizar más el Google Meet para unificar un poco más también los criterios, ¿no? Bueno, gracias Matías por la participación. Evidentemente acá dicen no fue nada aburrida la clase, así que bueno, lo reiteran, así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que participaron, los esperamos el próximo martes, todos los martes de 6 de la tarde a 8 de la noche. Las clases las van a tener en forma ininterrumpida, salvo un martes que es creo 25 de mayo, que por supuesto es feriado. Pero de abril hasta julio, mediados de julio, todos los martes nos encontramos en el chat. Espero que sea con el mismo, Daniela, no sé si es así, pero con el mismo link. Estimo que eso lo terminan de definir en el SRM. Claro, Lorena. Me imagino que sí. Bueno, eso todavía no lo sabemos, pero bueno, tenemos una semana para notificarles a ustedes si sigue siendo el mismo link o uno diferente. Pero de esta manera nos comunicamos. Cualquier duda ya tienen también el mail de la cátedra, tienen mi WhatsApp, así que cualquier duda, no duden en enviarnos alguna notita, en alguna pregunta, consulta, lo que sea, no importa, estamos a disposición. Gracias, nos vemos el próximo martes. Gracias a todos. Gracias. A todos, buenas noches. Chau.